con mucho gusto las vamos a atender cuando nuestro reloj nos indique que faltan 10 minutos para las 7 de la noche. Entonces, por favor, vamos a tratar de ir avanzando con los temas de nuestro programa. Ya hemos tenido 2 clases bastante importantes. La primera, en donde se pusieron precisamente conocimiento de todos ustedes la modalidad en que vamos a trabajar, cómo vamos a distribuir los punteos correspondientes. En la segunda clase fue algo importante el hecho de poder analizar la estructura de nuestro curso y cómo la facultad, a nosotros como docentes, nos dota de un programa en el cual pues ya existe un pliego de temas, los cuales van a ser sujeto de análisis en estas clases. Y algo importante, recordar que el día lunes 31, dada la festividad de nuestra alma mater, pues no tuvimos clase. Entonces, hoy que ya estamos en un día formal, pues, continuamos y ahora sí arrancamos con nuestro programa de curso. Y como todos ustedes, si tienen a la mano su programa, o bien si estuvieron conectados en esta clase, recuerdo que algunos compañeros nos comentaban que la licencia pues no nos daba acceso la semana pasada, decirles que pueden estar tranquilos, que realmente lo que se vio fue una especie de generalidades, obviamente también en aras de esperar a que la licencia pues ya tuviera el acceso adecuado, ¿verdad? Para que todos estén conectados. Entonces, hoy sí arrancamos con nuestro programa de curso y ustedes recordarán que el primer tema dentro de nuestro programa es precisamente conocer al derecho procesal. Recordemos pues que lo hablábamos en la primera clase, nuestro curso se llama Teoría del Proceso y en su momento lo platicamos en esta clase precisamente y les conversaba que precisamente ustedes van a conocer al proceso, pero no cualquier proceso, van a empezar a conocer al proceso jurídico. ¿Por qué teoría? Bueno, y lo hablábamos en su momento, porque vamos a conocer conceptos, vamos a conocer generalidades, más no vamos a conocer cuestiones específicas de cada rama del derecho en donde necesitamos acudir al proceso. Precisamente en esta clase lo que se busca es de alguna manera encontrar, sin duda alguna, en este caso, esas bases para que al momento que ustedes estudien un derecho procesal civil, un derecho procesal penal, un derecho procesal administrativo, tengan precisamente esos conceptos jurídicos procesales básicos o fundamentales y puedan comprender al proceso en sus distintas modalidades. Entonces, para poder estudiar esa teoría del proceso, lo primero que tenemos que saber es conocer de alguna manera a esa rama del derecho que se dedica específicamente a estudiar al proceso. Entonces, aquí me gustaría siempre conversar con ustedes y voy a escoger algunas personas dentro de nuestra participación o dentro de acá el desplegado que nos da la plataforma para que nos puedan comentar qué entienden o qué concepto tienen en este momento acerca del derecho procesal. ¿Qué se entiende por derecho procesal? No les voy a pedir una definición técnica porque sé que estamos en ese proceso, pero sí me interesa saber qué piensan, qué entienden, qué se imaginan por derecho procesal. Entonces, por acá está conectada Rosario Calderón. Rosario, usted me habló hace un ratito al inicio de la clase. ¿Usted qué entiende por derecho procesal? Licenciada, yo entiendo que es el procedimiento que lleva un determinado expediente o proceso, dependiendo de la rama en la cual se conozca, Okay. Usted laboral, relaciona familia. entonces al derecho procesal con el proceso. Sí, Muy bien. es lo que establece el procedimiento de un caso, de un expediente. Ok. Nos quedamos con su opinión y vamos a discutirla en un momentito. Leslie Vázquez. Buenas noches, Leslie. Está con una fotografía donde está sentada en una silla Buenas roja. noches, licenciada. ¿Cómo está, Leslie? Bienvenida. ¿Usted qué entiende por derecho procesal? Tal vez son como normas o pasos para que dictan cómo debe seguirse un juicio o algún proceso judicial, pienso, no sé. Ok, ok. Nos quedamos con su opinión también. Vamos a tomar partes muy importantes de lo que ustedes me están hablando para
ir corrigiendo algunas cuestiones y para aseverar algunas otras, ¿verdad? Edwin Sosa, buenas noches, Edwin. Usted me habló hace un rato, pero ya no le puede contestar. No tenga pena, licenciada, muy buenas noches. Cuando entremos al momento de preguntas generales, lo platicamos, pero cuénteme, Claro que ¿usted sí. qué comprende por derecho procesal? Pues entiendo que serían los principios, normas y procedimientos que van relacionados a todo un proceso judicial. Ok, muchas gracias. Bien, creo que estamos bien con esas tres, con ese contexto que nos han dado tres personas de nuestro salón. Muchas gracias por participar y los felicito porque esa tiene que ser la actitud, ¿verdad? Tenemos que conectarnos, tenemos que estar ahí siempre al 100 con lo que se refiere precisamente a nuestra clase. Entonces, les quiero compartir como siempre mi pantalla para que ustedes puedan comprender, puedan tomar sus capturas de pantalla y obviamente puedan tener una base, un concepto para el momento que tengan que estudiar en su evaluación, ¿verdad? Pero lo más importante es que ustedes comprendan los temas. Eso es lo que más me interesa. Entonces, acá alguien también escribió, muchas gracias por escribir. Estoy viendo ahí en las ventanas emergentes que nos salen, aunque no siempre pues nos permite ver con claridad la distancia, pero bueno. Bien, acá sus compañeros dijeron tres palabras importantes y quisiera irme primero específicamente a poder abordar esos espacios en donde quizá habría que fortalecer un poco la definición de sus compañeros. ¿Por qué? Porque hablaban de procedimiento, que sí es cierto, el procedimiento va inmerso en el derecho procesal. Hablaron de expedientes, que es importante, interesante, como lo dijeron, pero también hablamos acerca de un proceso judicial. Bien, tres cuestiones importantes. Recordemos, y a mí siempre me gusta utilizar este método analítico para comprender lo que se nos está diciendo. Recuerden que de alguna manera no, dentro de nuestra carrera, no todo es memorizar, sino también analizar. Entonces, analicemos al derecho procesal. Dos palabras importantes. ¿Qué es derecho? Les diría yo. Bueno, muchos en sus escritorios en este momento se estarán respondiendo, bueno, recordemos fundamentos de derecho 1 y 2 que tuvimos el año pasado. Bien, cuando hablamos de derecho, recordemos y tomemos una definición muy, muy sencilla y muy básica, diría yo, y es que el derecho siempre va a tener no solamente normas, recordemos, mucho ojo, el derecho no solamente son normas, sino también doctrina, porque nos nutre precisamente ese conocimiento, esa investigación jurídica que han hecho grandes autores y estudiosos del derecho previo a que nosotros estemos acá en las aulas sentados aprendiendo. Entonces recordemos que el derecho no solamente es norma jurídica, sino también doctrina jurídica, pero algo importante y uno de sus compañeros que opinó lo dijo, principios. ¿Por qué principios? Bueno, porque ustedes recordarán que los principios son todas aquellas bases que sostienen de alguna manera un concepto. Entonces, si nos vamos puramente a hablar de un individuo, de una persona, ¿cuáles son sus principios? Ok, mi principio, dentro de mis principios figuran valores como la honradez, figuran valores como la honestidad. Entonces, son esos pilares que son el marco dentro del cual esa persona va a actuar. Entonces, el derecho es precisamente eso. El derecho en general no deja de ser algo más que ese conjunto de normas jurídicas porque tiene que materializarse en una norma, en una ley, pero también un conjunto de doctrinas y un conjunto precisamente de principios, de bases que forman ese marco sólido sobre el cual una rama del derecho va a caminar. Entonces, mucho ojo, porque si hablamos de derecho procesal, no hablamos precisamente del procedimiento como tal, sino que primero debemos definir al derecho. Entonces vamos a hablar de un conjunto de normas que vamos a ver a la ley procesal en su momento, de un conjunto de conceptos o de doctrinas, que también vamos a ver muchos conceptos, instituciones jurídico-procesales, que no siempre los van a encontrar explicadas dentro de la ley. Cuando ustedes van a la ley, leen, por ejemplo, su ley del organismo judicial, van a encontrar una parte en la cual ya solamente se dicta o se da cierta orden por parte de la ley,
Más si ustedes no conocen el significado de los conceptos, no la van a entender. Entonces, para entender a la norma, primero debemos conocer la doctrina, ¿verdad? Entonces, el derecho procesal va a ser, y me encantaría que estuvieran tomando nota, ese conjunto de normas jurídicas, ese conjunto que también incluye, además de las normas jurídicas, va a incluir la doctrina procesal y también va a incluir de alguna manera los principios, ¿sí? Esa es la primera parte, pero vámonos a la segunda, que es el proceso, ¿verdad? El derecho procesal. Por naturaleza, seguramente, pues va a llevar inmerso un proceso. ¿Pero qué tipo de proceso? Muchos seguramente se hacen la pregunta y entonces hablamos porque tenemos un proceso científico, por ejemplo, si hablamos del método científico, tiene procesos inmersos, pero estamos hablando con un enfoque de derecho. Entonces, el derecho procesal va de alguna manera a normar, a estudiar a través de la doctrina y a través de los principios al proceso jurídico o al proceso judicial. Una de sus compañeras dijo, bueno, va a ser ese conjunto, por ejemplo, de trámites que se llevan ante o dentro de un juicio. Pero mucho ojo, cuando hablamos de un juicio, cuando hacemos referencia precisamente a esa fase del proceso en la cual estamos poniendo de conocimiento un caso dentro de un órgano jurisdiccional, estamos desarrollando al proceso. Entonces, mucho cuidado con la forma en que nos referimos al hecho de actuar ante un órgano jurisdiccional. No toda actuación ante un órgano jurisdiccional es un juicio, mucho ojo, porque el juicio es precisamente una etapa, una fase dentro del proceso, ¿sí? Entonces, vamos a definir el proceso. ¿Qué entendemos por proceso? Y estoy segura que muchos, y en aras del tiempo no voy a empezar a preguntar, ya ese ejercicio, esa dinámica la hicimos hace un momento, pero respóndanse. Yo siempre trato de que ustedes primero, antes de conocer la definición técnica, traten de darse una idea. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una idea, aunque se les corrija o se les confirme, ustedes ya lo tienen en la mente. Entonces, algo importante, cuando hablamos acerca del proceso o de la parte procesal, estamos haciendo referencia precisamente a una serie de fases, pero mucho ojo, que deben ser ordenadas, que deben ser concatenadas, es decir, una fase detrás de la otra, pero con un orden lógico, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una serie de fases concatenadas, ordenadas, que están sujetas a una normativa jurídica y sobre las cuales se traza un camino jurídico, mucho ojo, un camino jurídico para viabilizar de alguna manera el hecho de dirimir o de resolver cualquier tipo de situación que surja dentro de un ámbito social en específico. Entonces, cuando hablamos del derecho procesal, no estamos hablando de nada más que de un conjunto de normas, porque hay ley procesal, conjunto de normas, un conjunto de doctrinas y un conjunto de principios que van a regular al proceso jurídico como tal. Si ustedes me piden una definición sencilla entonces del derecho procesal, yo les diría, es aquel derecho, que rama del derecho, que regula al proceso jurídico. Punto. Algo en un sentido muy estricto, ¿verdad? Pero si quisiéramos hacerlo en un sentido mucho más amplio, entonces hablaríamos del derecho procesal como ese conjunto de normas y de doctrinas mediante los cuales, mucho ojo, se constituye. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar. Yo quisiera hacer énfasis en estas tres palabras y por eso las puse acá separadas. Constituir, desarrollar y determinar, ¿sí? Mucho ojo. Cuando hablamos de constituir, hablamos de construir, hablamos de iniciar. Entonces, perdone, me está compartiendo. Sí, no sé si logra ver. Es que No se ve, licenciada. ¿Qué tal ahí? No se ve, licenciada. Yo sí las pude visualizar, pero ahorita sí se desaparecieron. Sí, ahorita lo quité. Ahorita lo quité. Pasa la página. No. Solo la página 1 se veía, licenciada. Vamos a ver.
Por favor, me dicen. Ahí estamos, Lita. Ahora sí. Ahora sí. Hoy, Estamos listas. Licenciada, Gracias, Lick. disculpe, solo podría Ten regresar para- las anteriores para poder tomar nota, porque hasta ahorita nos puso en la número 3, pero nunca vimos la 2. Ok. La 2, esa la analizamos la clase pasada, las diferentes acepciones de derecho procesal, pero está bien, las diferentes denominaciones, pero tomen su captura. No cambia, licenciada. ¿Estamos ahí? ¿Podría regresar? ¿Podría regresar la licenciada? Es que no la ha Estoy en regresado. la... Licenciada, es que no ¿Qué actualiza. En la 3 visualiza? Estamos en la 3. Son las 3, se visualiza. ¿Qué tal ahí? Nada, No, licenciada, seguimos en la licenciado. 3. La misma. Sí, está en la misma diapositiva. Déjeme ver. Listo. ¿Logramos ver? Sí, estamos en la página número 1 ahorita. Bueno, tomen captura lo más pronto, por favor. Esa ya sería la 2. ¿Lo visualizamos la 2? No, licenciada, estamos en la Todavía número 1 no. todavía. La misma No, licenciada. Lo que no entiendo es por qué si yo siempre uso Meet. ¿Qué tal ahí? ¿Cómo vemos? Nada, no se ve nada. Ahorita dejó de presentar. Ya no se ve la presentación. Voy a dejar de compartir un momento y me voy a conectar yo para verlo desde otro celular. Ese plato y Licenciada, buenas noches. Y disculpe la pregunta de casualidad. ¿Existe la posibilidad que usted pueda compartir las diapositivas con nosotros? Gracias. Si no se trata de licenciada, puedo compartir sus diapositivas. Luis, su micrófono. Gracias. Bien. Estamos ya con la captura correspondiente, que esta fue la que no lograron visualizar. Y Esa ahorita sí, ya, vamos a gracias.
a la número 3. Ya les. Bien, y acá, según este dispositivo donde estoy, ya se ve la 3. Entonces, Correcto, vamos a licenciada. Sí, 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 ahí se ve. En este Correcto, momento ya licenciada. tengo conectado el celular y aquí sí ya no nos perdemos. Bien, entonces continuando, compañeros, yo les diría en una definición muy sencilla al derecho procesal como precisamente ese conjunto de normas, de doctrinas y de principios reguladores del proceso jurídico. Si me lo preguntan en un sentido estricto, ¿verdad? Pero como acá nos gusta analizar y debemos hacerlo para poder tener un contexto mucho más claro, vamos a tomar un sentido más amplio del derecho procesal, la definición de derecho procesal. Tengo a alguien que tiene abierto el micrófono, no sé quién sea, pero no quiero ser manipulado. William. Porfa. Micrófono. Bien. Entonces, importante, hablamos acerca de una definición mucho más amplia, siempre prevaleciendo como el derecho naturalmente hablando a ese conjunto de normas, de doctrinas y principios, pero mucho ojo, mediante los cuales se cumplen 3 verbos importantes: constituir, desarrollar y determinar. ¿Y por qué estos verbos tan importantes y que nos dan un contexto más amplio del derecho procesal? Bien, porque cuando hablamos acerca de constituir, estamos hablando precisamente de cómo se construye el derecho, el proceso jurídico como tal. Entonces, a través del derecho procesal se dota de una cantidad inmensa, no solamente de doctrina, que lleva de alguna manera incluido precisamente esos conceptos básicos del proceso, sino también de normas que de alguna manera van a construir al proceso jurídico. Es decir, no podemos hablar de un proceso jurídico si no existen normas que lo regulen. Entonces, mucho ojo, se va a constituir a través de ese conjunto de normas, a través de ese conjunto de doctrinas y de principios, se constituye. ¿Eso qué quiere decir? Se construye, se lleva a cabo de alguna manera el proceso jurídico. Pero no solamente se trata de construir al proceso jurídico como tal, sino que también necesitamos que se desarrolle. Entonces, también el derecho procesal no solamente crea el ambiente necesario para que pueda existir un proceso jurídico, sino que también va a tener normativa, doctrina y principios que lo va a desarrollar. Entonces, mucho ojo, ¿verdad? Porque estamos hablando acerca de el proceso jurídico que a través del derecho procesal se construye o se constituye, se desarrolla, ¿verdad? Se lleva a cabo. Y algo importante, determina relaciones jurídicas. ¿Y por qué es importante hablar de determinar? Porque cuando hablamos acerca del derecho procesal, estamos haciendo referencia a que también va a dotar al proceso jurídico de normativa y de alguna manera doctrina que permita indagar, que permita de alguna manera determinar si existe o no una relación jurídica. Y cuando hablemos acerca del proceso jurídico como tal, lo vamos a entender mejor. Entonces, en un sentido amplio, el derecho procesal va a ser precisamente ese conjunto de normas, de doctrinas, de principios, mediante los cuales se va a constituir, ya lo hablamos, se va a construir, se va a desarrollar, es decir, se va a llevar a cabo cada fase del proceso. Y algo importante, se va a determinar, se va de alguna manera a dejar en claro si existe o no una relación jurídica. Pero algo importante, que se establece entre quienes intervienen en el proceso. Surge entonces una duda, ¿verdad? Bueno, esta relación jurídica, sin duda alguna, se va a establecer dentro de las partes, porque obviamente son quienes tienen interés dentro de un proceso. El juzgador, que ya lo vamos a ver más adelante, cada una de esas definiciones, y mucho ojo, las demás personas que tengan que intervenir a efecto de resolver, mucho ojo, jurídicamente
¿Esto qué quiere decir? No vamos a resolver desde un punto de vista conciliador, desde un punto de vista social, porque hay muchas formas de resolver conflictos. Si yo quisiera tomar un método alterno que no fuera el jurídico, pues me voy a métodos en los cuales prefiero persuadir, prefiero negociar con intereses, pero no, estamos hablando de cómo vamos a resolver conflictos a través de las herramientas que el derecho nos da. Es decir, dentro de un órgano jurisdiccional. Y estos conflictos están suscitados o suceden o se encuentran de alguna manera vivos en un marco social específico. ¿Y por qué hablamos de un marco social? Porque puede ser que ese conflicto en algún momento sea un conflicto en donde se cometió un ilícito, entonces será un conflicto de índole penal. Pero puede suceder que en el marco social en el cual se dio ese conflicto, lo que se esté peleando sea algo dentro de una relación entre particulares y pues tengamos que acudir precisamente al derecho civil. Entonces estaríamos frente a un proceso jurídico civil y tendríamos que aplicar al derecho procesal civil. Quisiera entonces que ustedes tengan claro que el proceso jurídico de alguna manera va a ser un proceso, una serie de etapas que son tipo. Y cuando digo tipo me estoy refiriendo a que son iguales o constantes independientemente de cuál sea la rama del derecho o el marco social en el cual se esté desarrollando el conflicto que se quiera resolver. Claro que al ser específico, dependiendo de qué rama del derecho se tenga que aplicar o a cuál pertenezca, cuál sea su naturaleza jurídica, pues deberá tener algunas variaciones, pero habrán etapas que no se perderán. Entonces, mucho ojo. En un sentido amplio, entonces, comprendemos al derecho procesal como a ese conjunto de normas, a ese conjunto de doctrinas y de principios a través de los cuales se va a constituir, a desarrollar y a determinar esa relación jurídica que se establece entre el juzgador, las partes y aquellas demás personas que intervienen para resolver jurídicamente un conflicto, ¿verdad? Pero ese conflicto puede suceder en el marco, un marco social en específico, que no sabemos cuál es porque dependemos de las circunstancias, pero es un marco jurídico que se debe aplicar atendiendo al marco social específico. Algo importante que no debemos olvidar, que cuando estamos haciendo referencia en esta definición mucho más amplia del derecho procesal a la relación jurídica que se establece, estamos iniciando o estamos empezando a hablar acerca de ese proceso. El proceso jurídico no es nada más que una serie de fases, como lo hemos hablado y lo vamos a aclarar más adelante en otros conceptos que vamos a estudiar, ese conjunto de fases precisamente que de alguna manera son ordenadas, son concatenadas y que buscan de alguna manera establecer este vínculo jurídico para poder resolver conflictos de diversos intereses. Y por ello entonces es que se ven inmersas las partes, el juzgador y algunas otras personas o individuos que intervienen necesariamente en el proceso, que también vamos a ver esas figuras. Pero precisamente para estudiar estas figuras jurídicas procesales, debemos entonces atender a la doctrina procesal. Doctrina procesal que se encuentra incluida dentro del derecho procesal. Entonces, en pocas palabras y en síntesis, nuestro derecho procesal, sin duda alguna, además de regular precisamente cómo se va a establecer el proceso, va a regular todo su desarrollo. Y lo va a regular desde un aspecto muy amplio. No será solamente a través de la ley, de la norma, sino que también se va a regular de alguna manera mediante o a través de la doctrina y los principios. Y ya cuando analicemos la ley procesal, ustedes lo van a comprender. Entonces, cambio de diapositiva. Acá en mi celular sí ya me sale el cambio, ya veo otra diapositiva, en donde empezamos a ver entonces las características del derecho procesal. ¿Y por qué es importante empezar a ver las características? Es muy importante para poder entender precisamente la naturaleza jurídica del derecho procesal.
Entonces, importante, por favor. ¿Cuáles son esas características del derecho procesal? La primera, que es la que estoy señalando acá con mi cursor, la voy a poner acá en resaltador gris para que puedan verla, es que se considera el derecho procesal, y mucho ojo que en este momento estamos hablando de la doctrina del derecho procesal. Muchos autores concluyen en que el derecho procesal tiene como principal característica que este es instrumental. Y ustedes van a preguntar, ¿por qué hablamos de instrumental? Bueno, porque el derecho procesal, si ustedes se dan cuenta, es un medio, de alguna manera, para alcanzar un fin. Y les pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo un conflicto con una persona, porque esta persona quizá me debe dinero, yo con él firmé algunos documentos, que no quiero entrar a hablar de detalles de documentos, pero firmamos documentos legales, en donde pues podemos acudir a la vía ejecutoria para poder hacerlos valer, ¿verdad? Y poder ante un órgano jurisdiccional, ante un juzgado determinado de ejecución, hacer valer ese documento y que a través de las diversas herramientas que me da la ley, esa persona me pueda pagar. Entonces, yo puedo proponerme que esa persona me pague, por ejemplo, y yo tengo entonces un fin, que es cobrar mi deuda. Pero yo puedo proponérmelo, yo puedo ir a buscar a la persona, yo puedo asustar a la persona, pero nada se va a mover, ningún mecanismo jurídico se va a mover si yo no realizo el proceso correspondiente para poder pelear esos intereses. Entonces, precisamente, esta característica del derecho procesal es importante porque nos lleva a reflexionar exactamente en que el derecho procesal es precisamente ese instrumento para llegar a mi objetivo por la vía jurídica, ¿verdad? Porque yo pudiera también, si quisiera salirme del orden legal, persona, vamos a apagarles a todos los micrófonos. Pido mil disculpas, pero si no, nunca nos van a dejar dar la clase. Daniel, tu micro. Daniel, tu micro. Daniel, tu micro, por favor. Listo, ya sacamos a Daniel, gracias. Bien, entonces continuamos con la presentación y precisamente hacemos referencia a esa característica del derecho procesal que nos obliga a pensar en el derecho procesal como un instrumento. ¿Y por qué un instrumento? Porque es precisamente esa herramienta, ese conjunto de herramientas que nosotros utilizamos, que los particulares utilizan para hacerse escuchar a través de las mismas dentro del mundo jurídico. Y aquí quisiera yo hacer una acotación importante. Muchos de ustedes vienen en este momento de una sección, de un espacio de la carrera en donde tuvieron mucho acercamiento con aspectos sociales. Y entonces ustedes tienen un contexto mucho más amplio de la historia del derecho, de los derechos humanos, pero también de muchas cuestiones como la ciencia política, entre otras ciencias sociales. Pero me interesa precisamente que ustedes se pongan en el contexto del año pasado. El año pasado ustedes no tenían un acercamiento tan fuerte como lo están empezando a tener ahora con el mundo del derecho como tal, porque ahora estudian 2 días a la semana derecho penal, 2 días a la semana derecho civil, 2 días a la semana derecho teoría del proceso, ¿verdad? Y por ende el derecho procesal acá conmigo. Y de alguna manera han tenido un acercamiento, pero pregúntense ustedes, ¿qué hubiera pasado si el año
2021 o quizá el año 2020, cuando quizá ustedes ni siquiera tenían el medio para poder estar acá en la facultad porque aún estaban cursando otro tipo de grado escolar. ¿Qué hubiera sucedido si hubieran leído un titular de prensa en donde hablaban, qué sé yo, de algún proceso jurídico, alguna noticia política quizá, o alguna noticia en la cual se habla acerca de condenas, persecuciones penales? Seguramente hubieran comprendido, porque son personas que estaban leyendo y que estaban analizando lo que decía la nota, pero de alguna manera se hubieran quedado con muchas dudas. Y aquí es entonces donde uno debe sentar de alguna manera algún tipo de análisis y pensar, bueno, existe un mundo jurídico como tal, el cual muchas personas a lo externo no conocen. Y por eso es que buscan un abogado, una abogada que de alguna manera le dé esa ruta que deben seguir para hacer valer sus intenciones dentro del mundo jurídico. Y entonces nos damos cuenta que el camino correcto dentro del mundo jurídico para que las peticiones se escuchen, para que las defensas se hagan valer, para alcanzar un fin, es el derecho procesal que lleva inmerso al proceso jurídico como tal. Entonces, el derecho procesal va a dotar al particular, va a dotar a la persona como tal, al individuo, de aquellos instrumentos a través de normas, a través de conceptos que nos da la doctrina para alcanzar un fin. Entonces, mucho ojo y espero que hayan tomado nota acerca de esta característica, porque por eso es que está al inicio del análisis de las características del derecho procesal, porque de alguna manera es precisamente esa característica el estandarte del derecho procesal, la utilidad del derecho procesal. Si algún día nos preguntamos, ¿y para qué sirve el derecho procesal? Bueno, sirve para dotar de instrumentos. Miren qué valioso, porque el derecho procesal, al dotar al particular o al profesional del derecho del conocimiento de normas, del conocimiento de doctrinas y de conceptos y principios que se valen o que son válidos dentro de un proceso jurídico, genera entonces esa utilidad de ser un instrumento, el cual sin duda alguna ayuda a que los particulares que desean dirimir, que desean resolver algún conflicto, lo hagan a través de una vía correcta, que es el proceso jurídico. Entonces, mucho ojo, principal característica del derecho procesal, que es instrumental. Y vamos a saber por qué es un medio para alcanzar un fin, ¿verdad? Continuamos entonces ahora con la segunda característica que aún nos da tiempo de analizarla, y es precisamente que el derecho procesal es considerado como un derecho el cual es secundario. ¿Pero por qué hablamos de secundario? Muchos autores dirimen en este tema porque algunos creen que es un derecho principal, pero la mayoría, y obviamente la corte sobre la cual estamos estudiando, va a hacer referencia a que el derecho procesal es un derecho procesal secundario. ¿Y por qué? Bueno, acá lo tenemos precisamente señalado, yo lo estoy resaltando en este momento con color gris. Y se considera el derecho procesal secundario porque existen normas, porque cuenta con normas jurídicas preexistentes. Pero algo aún más importante, ¿por qué hablamos acerca de normas jurídicas preexistentes? Bien, porque el derecho procesal es el instrumento, es el camino. Pero quisiera yo hacer una analogía y preguntarles, ¿de qué nos serviría tener una carretera muy bien construida, muy bien cuidada, muy bien señalizada? Pero ¿de qué nos sirve tener una carretera si esa carretera no tiene un objetivo hacia dónde llegar? Es decir, lo más lógico es que nosotros construimos carreteras, construimos puentes para conectar ciudades, para llevar
productos de un lugar a otro. Pero ¿qué sucede entonces si ustedes llegan a un lugar, llegan a un punto de nuestro país, encuentran una carretera la cual está construida de un extremo a otro, pero no está uniendo ninguna ciudad, no está colindando con alguna ruta en específico y simplemente fue echado un pedazo de concreto y ya? Bueno, sería algo totalmente inservible. Bueno, muy similar es entonces el papel del derecho procesal. El derecho procesal es la carretera. La carretera que en muchas ocasiones se orienta, por ejemplo, a conectar las decisiones o las intenciones de los particulares al mundo jurídico civil. Por ejemplo, el objetivo y el rumbo entonces de ese proceso jurídico es solucionar cuestiones de índole civil, es decir, problemas entre particulares, problemas de familia, entre otros. Pero puede suceder en muchas ocasiones que tengan que existir normas jurídicas preexistentes entonces del derecho civil. Pero si nos vamos a otro ejemplo, hablamos entonces de que el derecho procesal es esa carretera que en otras ocasiones tiene que redireccionarse a un ámbito penal. Y entonces, para que el derecho procesal pueda servir, pueda ser lo suficientemente útil, deben existir normas, o valga la redundancia, deben preexistir normas de carácter sustantivo en el ámbito penal que puedan aplicarse en el marco del derecho procesal. Entonces, mucho ojo, yo quisiera que siempre que hablemos del proceso como tal y del derecho procesal nos imaginemos una carretera. ¿Por qué? Porque eso es el derecho procesal. Es aquel conjunto de normas, conjunto de principios y precisamente conjunto de doctrinas que van de alguna manera a regular al proceso. Entonces va a ser esas herramientas, esos instrumentos que van a fungir como esa carretera para poder alcanzar un fin. Entonces, ¿por qué es secundario el derecho procesal? Porque necesariamente para poder ser útil necesita que existan previamente de alguna manera, pues obviamente normas jurídicas sustantivas que le den vida al problema o a la problemática que se quiere dirimir. Estas pueden ser penales, civiles, administrativas, entre otras, ¿verdad? Tendríamos una amplia gama que ustedes poco a poco van a ir estudiando cuando lleguen a los momentos oportunos en su carrera. Bien, estamos ya a 18:52, tengo yo en mi reloj, espero lo tenga sincronizado con ustedes. Y entonces me encantaría ya pasar al espacio de preguntas y respuestas para poder atenderlos y de alguna manera agotar también el espacio correspondiente para las preguntas. Si alguien tuviera alguna duda, por favor. Gracias, licenciada. Yo sí. Es que Gracias. En el concepto que nos estaba dando de derecho procesal, usted nos recalcó de que había que resolver situaciones jurídicas, ¿verdad? Usted dijo que no conciliatorias y el otro término no lo apunté. ¿Será que me hace favor de repetírmelo? Ok. Gracias. Gracias. Xiomara, ¿verdad? Sí, licenciada. No se preocupe, Xiomara. Bien, cuando hablamos precisamente del derecho procesal, como lo hablábamos hace un momentito, estamos hablando acerca de esa ruta que se da o que se debe experimentar dentro de las relaciones jurídicas. Fue precisamente el énfasis que quise darle a esta definición y mucho ojo, no inclinarnos por la vía de resolución de conflictos conciliatoria o bien la vía de resolución de conflictos de hecho, ¿verdad? Cuando hablamos de hecho, estamos haciendo referencia, y ustedes recordarán aquella ley del talión, que seguramente ustedes lo vieron cuando empezaron a estudiar al derecho. Cuando estaban en Fundamentos de Derecho 1, ustedes vieron cómo empezó el ser humano a establecer un orden, porque recordemos que el objetivo del derecho es de alguna manera establecer un orden. El derecho es precisamente ese brazo por el cual un Estado se sostiene, porque si no hubiera derecho no hubieran normas,
Y si no hubieran normas, pues se imaginarán que sería un desorden en la sociedad. Claro, ustedes saben que hay muchas personas cometiendo delitos con conductas antijurídicas totalmente, que son típicas, ¿verdad? Porque siempre suceden y están tipificadas dentro de un cuerpo normativo, pero ustedes saben que el objetivo del derecho como tal, del derecho como concepto general, es de alguna manera normar y generar un marco de orden en una sociedad. Entonces, mucho ojo, porque lo hablábamos hace un momento, hay muchas formas de resolver conflictos. Podemos resolverlo a través, como se los decía, de la conciliación. Sentamos una parte, sentamos a la otra, negociamos intereses y se acabó el problema. Pero también puede ser, y si regresamos a la historia nos ha enseñado que antes, cuando no existía un marco jurídico, cuando el derecho no se había explorado en su totalidad, antes, en la época en la cual la hominización aún se estaba dando, existía esa famosa ley del talión, en la cual decíamos ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Entonces, en ese momento así se resolvían los conflictos. Entonces, ¿cuál era el método? Tú me quitas mi fuego, tú me quitas mis pieles de animales para cubrirme, yo regreso y te quito quizá lo mismo o hasta más, ¿verdad? Recordemos, ¿por qué es importante hacer referencia a esa ley del talión? Porque, bueno, esas fueron las primeras muestras de nuestros antepasados en aras de buscar e imponer un orden. Entonces, si alguien sabía que si quitaba algo, le iban a devolver lo mismo, mejor no hacía nada, ¿verdad? Entonces, importante saberlo que antes no existía un derecho procesal y precisamente se instauró un proceso. ¿Por qué? Para poder resolver por la vía jurídica, no por la vía de resolución de conflictos diferente que fuera de hecho, que es tomar la justicia por su propia mano, como lo dicen algunos, o no hacerlo a través de la resolución de conflictos de carácter conciliatorio, no. Para poder estandarizar la resolución de conflictos a través de la vía jurídica era necesario regular un proceso jurídico, el cual sin importar que el problema sea hoy, sea mañana o sea dentro de 20 años, el proceso siempre va a ser el mismo. Esto debido a que sus etapas, sus condiciones siempre van a estar reguladas en la norma procesal correspondiente. Y eso entonces nos hace de alguna manera tener un proceso mucho más transparente, mucho más objetivo, porque no vamos a depender si un juez está de buen humor, si está de mal humor, si el mundo está de cabeza, entonces va a ser un proceso más rápido, si el mundo está en orden, si hay pandemia, eso no importa. Recordemos que el objetivo de estandarizar un proceso jurídico es precisamente generar o garantizar transparencia y, sin duda alguna, objetividad en el proceso jurídico, objetividad en resolver conflictos por la vía jurídica. Eso fue precisamente lo abordado hace un momentito y ampliado en este momento, ¿verdad? No sé si estamos ahí, Xiomara. Sí, licenciada, le agradezco mucho su aclaración, muy amable. Muchas gracias. Bien, ¿estamos con alguien más? Sí, licenciada, disculpe, solo es para aclarar. Mucho gusto. Se le atribuye la característica de ser secundaria porque son normas jurídicas que determinan el procedimiento de las normas sustantivas cuando existe incumplimiento de las obligaciones fijadas en estas, ¿verdad? Así es, efectivamente. Se le considera secundario porque depende de que exista una norma previa para que éste pueda subsistir. Es decir, de nada nos sirve tener una carretera si la carretera no va a ningún lado. Entonces, mucho ojo. Esa analogía quisiera yo que la preserváramos y estamos en lo correcto, Angie. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias. Licenciada, disculpe. Buenas noches. Respecto a lo que dijo la anterior compañera. Dígame, Edwin. Entonces, podemos decir que las secundarias son el camino que en un momento dado nos logra vincular con otras ramas del derecho para poder solucionar un conflicto, ya sea civil o del ámbito penal. Así es. Cuando nosotros es el camino a seguir para resolver la cuestión, ¿verdad? Exacto.
quisiera yo darles dos conceptos importantes que me adelanto ahorita a dárselos, pero cuando hablamos acerca de algo sustantivo, nos estamos refiriendo precisamente al conocimiento de la norma que nos da de alguna manera conceptos, que nos da de alguna manera el conocimiento de la ley pura, ¿verdad? Figuras jurídicas inmersas dentro de la ley. Pero también vamos a tener normas adjetivas, que son las normas que operativizan todo lo que está escrito en la norma sustantiva. Entonces, mucho ojo, todos ustedes llevan en este momento Derecho Civil 1 y Derecho Penal 1. Eso que ustedes están estudiando es la norma sustantiva. ¿Y por qué es la norma sustantiva? Porque en la norma ustedes están conociendo conceptos, están conociendo instituciones jurídicas, van a conocer la institución, por ejemplo, de la familia, el matrimonio, el divorcio, la adopción, entre otras, ¿verdad? Porque van a empezar a ver todas las figuras jurídicas que nos da el Código Civil. Pero si ustedes se toman un tiempo y toman su Código Civil, van a encontrar que desde el artículo 1 hasta el final van a encontrar conceptos, instituciones jurídicas y cierta normativa. Pero no van a encontrar nada de proceso. ¿Por qué? Porque están en una norma sustantiva, una norma que les dota a ustedes de conceptos, de herramientas, de conceptos jurídicos fundamentales contenidos en la norma para poder reconocer ante qué institución jurídica ustedes están en algún momento. Sin embargo, de nada nos sirve tener un proceso fijado si no existe una norma que aplicar. Entonces, para aplicar toda la normativa sustantiva es que existe la normativa adjetiva, que es la normativa procedimental. Entonces, si yo quiero operativizar, por ejemplo, una figura dentro del ámbito civil que yo conozco dentro del Código Civil, me voy al derecho procesal, en el cual pues vamos a conocer la ruta, vamos a conocer el proceso jurídico, vamos a conocer cómo se inicia el proceso jurídico, qué etapas tiene el proceso jurídico, vamos a conocer qué requisitos se deben cumplir para que ese proceso jurídico sea el correcto y yo pueda alcanzar mi fin dentro del ámbito civil. Entonces, dos conceptos que no podemos olvidar: norma sustantiva y norma adjetiva, ¿verdad? La norma sustantiva nos dota de conocimientos básicos de instituciones jurídicas contenidas en la ley y para operativizar, mucho ojo con esta palabra, para operativizar lo sustantivo nos vamos a lo procesal, es decir, a la norma adjetiva, que es lo que vamos a estudiar precisamente en este curso. Bien, no sé si con eso estamos ya, compañero. Por acá se me borra su nombre, no lo logro ver. Bien, ya me escribió, muchas gracias. Licenciada, buenas noches. Bueno, perdón que ya estamos en 7:02. Yo agradecería que ya pudiéramos hacer el cambio. Si alguien tiene alguna duda o algo ahí, lo pudiéramos dejar a la siguiente clase y si es algo muy urgente, pues ya se queda conmigo platicando. Pero vamos a mudarnos ya de plataforma porque ya hay varios compañeros que ya se tienen que conectar a la siguiente clase. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche.